¿Alguna vez has sentido que algo no iba bien? Como si el mundo estuviera cambiando demasiado rápido, pero nadie le prestara atención, como si una oscura verdad se estuviera escondiendo ante tus ojos. ¿Por qué desaparece cierta información sin explicación? ¿Quién controla realmente lo que ves, lo que piensas? E incluso lo que sientes. ¿Alguna vez has notado que algunas cosas simplemente no tienen sentido, pero todo el mundo pretende que todo está bien? ¿Qué pasaría si te dijera que hay un patrón? Está sucediendo algo ahora mismo, mientras miras esto, y cuando te des cuenta, puede que sea demasiado tarde. La verdad puede ser incómoda, pero ignorarla puede ser fatal. Antes de que sea demasiado tarde, regístrate ahora. Argentina está en llamas, no solo por las dificultades económicas y los enfrentamientos políticos, sino por una revelación que cayó como una bomba sobre el gobierno de Javier Milei. El epicentro de este terremoto político, el Vaticano. El protagonista inesperado, Papa Francisco. Un descubrimiento que, según fuentes internas, fue completamente accidental, pero que podría cambiar el rumbo del país. Todo comenzó con un encuentro discreto, casi informal, tras bastidores de una audiencia papal. Cuando Javier Milei visitó el Vaticano, pocos imaginaban que de allí pudiera surgir algo de gran impacto. El presidente argentino, conocido por su retórica agresiva contra la política tradicional y sus feroces críticas a la propia Iglesia, fue recibido por Francisco de manera cortés, pero sin el habitual entusiasmo con el que el Papa suele tratar a los líderes mundiales. Los primeros minutos de la conversación estuvieron marcados por intercambios diplomáticos, hasta que Milei mencionó con seguridad un documento económico que llevaba consigo. Ese material, según fuentes cercanas al Vaticano, detallaba un plan confidencial de privatizaciones masivas, reformas ultraliberales y, lo más polémico, una estrategia para desmantelar varias instituciones públicas argentinas que supuestamente favorecerían a grandes conglomerados internacionales. Lo que Milei no sabía era que uno de los cardenales presentes en la sala tenía un profundo conocimiento de economía y rápidamente se dio cuenta de la gravedad del documento. Durante la conversación, el cardenal intercambió miradas discretas con el Papa Francisco, quien, a su vez, decidió profundizar el diálogo. Preguntas sutiles, preguntas meticulosamente colocadas, y el propio Milei, sin darse cuenta, reveló más de lo que debía. Al final del encuentro, el Papa no ocultó su preocupación. Pero lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. Según una filtración interna del Vaticano, Francisco solicitó que el documento fuera analizado por expertos de su confianza. La principal preocupación, el impacto devastador que estas medidas podrían tener sobre los más pobres y sobre la estabilidad de Argentina. A los pocos días, se entregó al Vaticano un análisis detallado. Los resultados fueron alarmantes. La política económica propuesta por Milei no solo desmanteló las estructuras históricas de protección social, sino que también favoreció desproporcionadamente a un grupo selecto de inversionistas extranjeros. Se sospechaba que el plan implicaba un acuerdo silencioso con empresas internacionales, que garantizarían apoyo al gobierno a cambio de concesiones estratégicas en el sector energético y la exploración de los recursos naturales argentinos. El Papa, que siempre ha abogado por una economía centrada en el bienestar social y ha criticado duramente el capitalismo desenfrenado, se mostró consternado por el descubrimiento. La Iglesia, que históricamente ha jugado un rol central en la política argentina, se encontró ante un dilema: si exponer públicamente esta información y enfrentar un enfrentamiento directo con Milei, o actuar tras bambalinas, tratando de influir en la opinión pública de manera más sutil. Fue en este contexto que, según analistas políticos, comenzaron a surgir una serie de declaraciones enigmáticas del Papa. Francisco advirtió además sobre las políticas que sacrifican a los más débiles en nombre de una prosperidad ilusoria, y condenó la entrega de los recursos naturales al capital extranjero. Al mismo tiempo, figuras vinculadas a la Iglesia en Argentina intensificaron sus críticas al gobierno, advirtiendo de los riesgos de un proyecto de desmantelamiento del país. No tardó mucho en estallar la polémica. Cuando se filtró a la prensa la primera información sobre el documento secreto, la reacción del gobierno de Milei fue inmediata.
El presidente ha negado categóricamente la existencia de un plan económico oculto, calificando las acusaciones de conspiración calumniosa. Sin embargo, no pudo evitar que el escándalo se extendiera. El Parlamento argentino comenzó a exigir aclaraciones, mientras las manifestaciones populares tomaban las calles. Tras bastidores, en el gobierno argentino se delineó meticulosamente una estrategia económica ambiciosa y radical. Bajo el liderazgo de Javier Milei, se estaba preparando un conjunto de medidas, nunca antes vistas, que se implementarían silenciosamente, lejos de los focos y del escrutinio público. Las tácticas adoptadas revelan un plan de transformación económica que podría transformar completamente el destino de Argentina. Uno de los pilares centrales del plan oculto de Milei implicaba uno de los procesos de privatización más agresivos jamás vistos en el continente. A diferencia de las reformas convencionales, que suelen darse de forma gradual y controlada, esta estrategia preveía la venta rápida y masiva de empresas estatales, eliminando, en tiempo récord, el papel del Estado en sectores estratégicos. Entre las empresas en la mira del gobierno estaban YPF, un gigante del sector de petróleo y gas, y Aerolíneas Argentinas. Ambas enfrentaron una fuerte resistencia popular a su privatización. Sin embargo, el proceso no se llevaría a cabo de manera tradicional. Hay indicios de que ya se estaban llevando a cabo negociaciones secretas con inversores extranjeros antes de que el público conociera la intención oficial del gobierno. Las privatizaciones también se extenderían a sectores sensibles como la salud y la educación, con la introducción de un modelo de bonos que transferiría el financiamiento para esas áreas al sector privado. Esto significaría un desplazamiento drástico de recursos del sector público al mercado, dejando a millones de argentinos dependientes de servicios privados. Aunque Milei ha hablado frecuentemente de dolarizar la economía argentina, documentos internos indican que su enfoque sería aún más radical que lo anunciado. El plan implicaba una transición sutil, empezando por una desregulación completa de los mercados financieros, permitiendo que los contratos, los salarios y las transacciones se denominaran libremente en dólares. Con el tiempo, la moneda argentina perdería su relevancia sin que existiera un decreto oficial que la reemplazara. El objetivo no era solo estabilizar la inflación, sino también atraer grandes flujos de capital extranjero, especialmente de inversores que veían al peso argentino como un obstáculo para sus negocios. Sin embargo, el precio de esta estrategia sería una dependencia casi absoluta de Estados Unidos y una pérdida significativa de la soberanía monetaria del país. Una de las medidas más secretas del plan de Milei implicaba la reestructuración completa del servicio civil. El gobierno estaba planeando una serie de despidos masivos, reduciendo la nómina del Estado a un nivel nunca antes visto. Secretarías, ministerios y agencias reguladoras estuvieron en la mira, con recortes que se esperaba que afectaran hasta el 50% de la fuerza laboral en algunas instituciones. El impacto de esta estrategia se extendería mucho más allá de los servidores afectados. El objetivo de Milei era desmantelar la influencia del Estado sobre la economía, eliminando subsidios, regulaciones e incentivos que, según él, distorsionaban el libre mercado. Sin embargo, este proceso también pondría en riesgo servicios esenciales como el transporte, la seguridad y la asistencia social. Otro punto clave de la estrategia fue una estrecha colaboración con las principales instituciones financieras internacionales. Informes indican que Milei y su equipo económico ya habrían mantenido reuniones privadas con representantes de Wall Street y fondos de inversión, garantizando apoyo a cambio de condiciones favorables para inversiones de capital en el país. Estos acuerdos preveían la venta de títulos de deuda pública argentina a precios extremadamente bajos, lo que permitía a los grandes inversores comprar esos activos a precios descontados y luego beneficiarse de la recuperación económica. El gobierno, a su vez, obtendría liquidez inmediata, evitando una crisis fiscal inminente. Desde que salieron a la luz los detalles del plan económico de Javier Milei, el Vaticano se encuentra en el centro de un dilema que trasciende la política y toca directamente las raíces morales y sociales de la Iglesia Católica. El descubrimiento de un proyecto económico con profundo impacto en la sociedad argentina ha colocado a la Santa Sede ante una difícil decisión:
apoyar las reformas como intento de revitalizar el país o condenarlas por las posibles consecuencias humanitarias que podrían conllevar. Cuando la información sobre el plan económico secreto de Milei llegó al Papa Francisco, los pasillos del Vaticano se llenaron de un intenso debate. De un lado estaban quienes veían una oportunidad de reconstrucción económica para Argentina, un país que sufre desde hace décadas una inflación descontrolada, una deuda externa creciente y una inestabilidad financiera. Por otra parte, hubo una profunda preocupación por los impactos sociales de estas medidas, especialmente en los más vulnerables. Los cardenales cercanos al Papa rápidamente se dividieron. Algunos miembros de la Curia romana han subrayado que la privatización y la apertura de la economía podrían poner a Argentina nuevamente en el camino correcto, ofreciendo un nuevo horizonte de crecimiento y prosperidad. Sin embargo, otros advirtieron sobre el riesgo de un colapso de los programas sociales y una creciente desigualdad si se implementaban reformas sin un plan de transición sólido. Francisco, un firme defensor de la justicia social y de las políticas en favor de los pobres, se sintió inicialmente incómodo. Su historial de críticas al neoliberalismo y su insistencia en modelos económicos que preserven el bienestar colectivo lo han colocado en una posición incómoda frente a la situación. Sin embargo, también reconoció la necesidad de cambios estructurales para que Argentina salga del círculo vicioso de la crisis económica. Fuentes internas indican que Francisco ha comenzado a reunirse con economistas y expertos vinculados a la Iglesia para comprender mejor las ramificaciones del plan de Milei. El Papa quería saber si sería posible alinear las reformas propuestas con la doctrina social de la Iglesia, que predica un equilibrio entre libertad económica y responsabilidad social. Mientras tanto, figuras influyentes dentro del Vaticano comenzaron a expresar opiniones conflictivas. El sector más conservador de la Iglesia vio las políticas de Milei como un reflejo de los principios del libre mercado y la autodeterminación económica, mientras que el grupo progresista advirtió sobre los impactos deshumanizadores de un enfoque ultraliberal. El arzobispo de Buenos Aires, uno de los principales asesores del Papa, habría advertido sobre el riesgo de desmantelar las redes de seguridad social, que históricamente han gozado de un fuerte apoyo de la Iglesia en Argentina. Argumentó que las políticas de Milei podrían conducir a una crisis humanitaria si se implementan abruptamente, sin una planificación a largo plazo. Al mismo tiempo, miembros de la Secretaría de Estado del Vaticano consideraron que una postura excesivamente crítica hacia el gobierno argentino podría alejar a la Iglesia de un diálogo constructivo con la administración de Milei. Se temía que una confrontación directa provocara una separación aún mayor entre el Estado y la Iglesia, debilitando la influencia del Vaticano sobre el futuro del país. Ante este impasse, las primeras declaraciones del Papa sobre el tema fueron estratégicamente ambiguas. Sin mencionar directamente a Milei, Francisco hizo referencia a la necesidad de políticas que no sacrifiquen a los pobres en el altar del mercado, y criticó las ideologías que colocan el lucro por encima de la dignidad humana. Estas declaraciones fueron interpretadas por muchos como una crítica indirecta al nuevo gobierno argentino, pero sin cerrar del todo las puertas al diálogo. La prensa internacional captó rápidamente las señales y empezó a cuestionar cuál sería la posición oficial del Vaticano. Mientras tanto, sectores del gobierno de Milei intentaron minimizar la situación, alegando que las reformas estaban siendo malinterpretadas y que el objetivo era precisamente crear un entorno económico más estable y próspero para todos los argentinos. La relación entre el gobierno de Milei y la Iglesia Católica se encuentra ahora en un punto de creciente tensión. El Vaticano está evaluando cuidadosamente sus próximos pasos, consciente de que una posición más contundente podría generar importantes consecuencias políticas en Argentina. Al mismo tiempo, se intenta mantener abiertas las puertas al diálogo, con la esperanza de encontrar un equilibrio entre las reformas económicas y la preservación de los valores sociales defendidos por la Iglesia. La revelación del plan económico secreto de Javier Milei cayó como una bomba en los mercados financieros, desencadenando una ola de volatilidad e incertidumbre que se extendió por toda América Latina. Bancos, fondos de inversión y multinacionales
comenzaron a evaluar los posibles impactos de políticas radicales que podrían transformar la estructura económica de Argentina y, por extensión, influir en la dinámica empresarial de la región. Tan pronto como los primeros rumores sobre el plan se filtraron a la prensa, los mercados reaccionaron con fuertes fluctuaciones. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires vivió una volatilidad extrema, con las acciones de las empresas estatales desplomándose ante la inminente posibilidad de privatizaciones a gran escala. Los inversores extranjeros comenzaron a recalcular su exposición al mercado argentino, mientras que las especulaciones sobre una desregulación abrupta alimentaron tanto el optimismo como el miedo. Los títulos de deuda argentina, siempre sensibles a los cambios políticos y económicos, sufrieron una importante caída al inicio de la emisión, lo que refleja las preocupaciones de los acreedores sobre el impacto de las medidas previstas. Sin embargo, algunos sectores del mercado también vieron oportunidades, especialmente entre los inversionistas que llevan años esperando reformas estructurales que puedan abrir espacio para un nuevo ciclo de crecimiento económico. Los fondos de cobertura y los bancos de Wall Street comenzaron rápidamente a evaluar el escenario. Algunas instituciones financieras han expresado escepticismo sobre la viabilidad del plan de Milei, argumentando que cambios tan drásticos podrían generar inestabilidad social y política, perjudicando el entorno empresarial. Informes internos de grandes fondos de inversión advirtieron de altos riesgos de fuga de capitales si el gobierno no garantizaba seguridad jurídica y previsibilidad en las reformas. Sin embargo, los sectores más agresivos del mercado financiero vieron un escenario prometedor. Los inversores interesados en la privatización y la desregulación comenzaron a buscar oportunidades, apostando a que los cambios propuestos podrían resultar en un entorno más favorable para la inversión privada. Las multinacionales del sector energético y de infraestructura han iniciado movimientos para explorar posibles concesiones y privatizaciones de empresas estatales, anticipándose a un posible debilitamiento del sector público. El peso argentino, históricamente frágil, se vio directamente afectado por la filtración del plan económico. La incertidumbre generada provocó una devaluación momentánea de la moneda, reflejando la falta de claridad sobre las consecuencias de las reformas. Mientras algunos economistas predijeron una estabilización si Milei lograba implementar sus medidas sin grandes turbulencias, otros advirtieron de un riesgo de hiperinflación si se modificaba radicalmente la política monetaria sin una planificación adecuada. La reacción del Banco Central de Argentina fue seguida de cerca por los mercados. Cualquier señal de intervención podría indicar un intento de mitigar los impactos del plan, pero al mismo tiempo, podría ser visto como una señal de inseguridad respecto a las medidas propuestas por el gobierno. Los analistas comenzaron a seguir de cerca cada movimiento que realice la autoridad monetaria, atentos a posibles cambios en la política cambiaria y el manejo de las reservas internacionales. Las reacciones al plan de Milei no se limitaron al sector financiero. Grandes empresas nacionales e internacionales han comenzado a revisar sus estrategias de inversión en el país, a la espera de más detalles sobre la implementación de medidas económicas. Las industrias que dependen de los subsidios estatales han sido puestas en alerta, mientras que sectores como la agroindustria y la minería han visto potencial para una nueva ola de inversiones si se relajan las regulaciones. La incertidumbre también ha afectado la toma de decisiones de las empresas extranjeras con operaciones en Argentina. Muchos comenzaron a evaluar si mantendrían sus inversiones en el país o reubicarían sus operaciones a otras economías de la región, como Brasil, Chile o México. La posible apertura de la economía argentina ha generado una mezcla de entusiasmo y preocupación, especialmente para aquellas empresas que dependen de un entorno regulatorio estable. Los documentos surgieron de manera enigmática. Fuentes anónimas afirman que el material fue entregado a periodistas de investigación por una persona del gobierno, con acceso directo a decisiones estratégicas. Otros apuntan a posibles filtraciones dentro del sector financiero, donde el impacto de las reformas se viene debatiendo desde hace meses. Independientemente de su origen, el contenido no dejaba lugar a dudas. Había un plan muy detallado que preveía cambios radicales en la estructura económica del país,
muchos de los cuales aún no habían sido anunciados públicamente. El material incluía proyecciones detalladas de recortes presupuestarios, estrategias para privatizaciones a gran escala e incluso sugerencias de políticas monetarias que podrían poner en riesgo el desempeño del Banco Central. Además, hubo análisis de riesgos y predicciones sobre los impactos de las medidas, lo que indica que el gobierno estaba consciente de las posibles consecuencias sociales y políticas de su estrategia. Uno de los puntos más sensibles de los documentos filtrados se refiere a un agresivo plan de privatización. El gobierno estaba buscando transferir empresas estatales estratégicas, incluidas las de los sectores de energía, transporte y telecomunicaciones, al sector privado. Las hojas de cálculo detallaron los valores de venta estimados de estas empresas y compradores potenciales, que incluían tanto grupos nacionales como inversores extranjeros. La filtración también reveló que estas privatizaciones se realizarían en fases, comenzando por empresas que el gobierno consideraba menos esenciales para luego avanzar hacia sectores que hoy juegan un rol fundamental en la economía argentina. Esto generó una alarma inmediata, ya que demostró que la estrategia de Milei no se limitaba a una apertura económica gradual, sino a una reestructuración profunda del papel del Estado en la sociedad. Otro punto polémico fue la reformulación completa del sistema laboral y de seguridad social. El documento sugirió cambios que podrían reducir las garantías laborales, flexibilizando la legislación para facilitar la contratación y el despido. Este enfoque siguió la línea de otros gobiernos liberales alrededor del mundo, pero en Argentina, donde los sindicatos tienen un peso histórico considerable, la propuesta podría desencadenar una fuerte reacción social. Además, hubo predicciones sobre la implementación de un nuevo modelo de pensiones, reduciendo la intervención estatal y fomentando la adopción de fondos de jubilación privados. El impacto de esto aún es incierto, pero los economistas ya están advirtiendo que la transición de un sistema público a uno privado podría crear una brecha temporal en la protección para millones de jubilados y trabajadores de mayor edad. Los documentos filtrados tuvieron rápidamente repercusiones en la escena internacional. Organismos financieros, gobiernos extranjeros e inversionistas comenzaron a analizar el material, tratando de comprender la verdadera dimensión de las reformas planeadas por Milei. Mientras algunos sectores vieron las medidas como necesarias para modernizar la economía argentina y atraer inversiones, otros estaban muy preocupados por los riesgos sociales y políticos que podrían surgir si el gobierno no lograba gestionar los cambios de manera equilibrada. El Fondo Monetario Internacional, FMI, que lleva años negociando paquetes de ayuda con Argentina, también ha entrado en el centro del debate. Los documentos sugirieron que parte del plan de Milei implicaba negociaciones directas con el FMI para aliviar las presiones de la deuda externa a cambio de compromisos de austeridad. Esto planteó preguntas sobre el grado de influencia que las organizaciones internacionales podrían ejercer en el futuro económico del país. Ante la filtración, la respuesta del gobierno de Milei fue rápida y contundente. Portavoces del presidente negaron la autenticidad de los documentos y calificaron el episodio como un intento de desestabilización política. Sin embargo, los analistas señalaron que la revelación del plan económico de Javier Milei provocó una ola de reacciones intensas en toda Argentina, transformando calles, plazas y avenidas en verdaderos campos de batalla ideológicos. El país, históricamente marcado por una sociedad políticamente comprometida y polarizada, ha visto surgir una profunda división entre quienes ven las reformas como una oportunidad para un nuevo comienzo y quienes temen el desmantelamiento de décadas de logros sociales. Tan pronto como los detalles del plan se filtraron a la prensa, las primeras manifestaciones comenzaron a surgir espontáneamente. Sindicatos, movimientos sociales y sectores de la oposición convocaron a manifestaciones para denunciar lo que llaman la entrega del país al capital extranjero. En respuesta, los partidarios de Milei organizaron manifestaciones en defensa de las reformas, argumentando que Argentina necesita romper con su pasado intervencionista para lograr la prosperidad. En grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, la tensión se apoderó de las calles. Las protestas contra el gobierno se intensificaron frente a la Casa Rosada, con manifestantes portando carteles denunciando privatizaciones y reformas laborales.
El ambiente se calentó aún más cuando, en algunas ocasiones, manifestantes pro-Milei llegaron a los mismos lugares, lo que resultó en enfrentamientos verbales y, en algunos casos, físicos. Los sindicatos argentinos, tradicionalmente una fuerza poderosa en la política del país, se organizaron rápidamente para resistir el plan de Milei. La Confederación General del Trabajo, CGT, convocó huelgas y paros en sectores estratégicos, entre ellos el transporte público, la salud y la educación. La principal preocupación de los sindicatos es la flexibilización de las leyes laborales, que según ellos, podría precarizar aún más las condiciones de trabajo y debilitar la negociación colectiva. Los movimientos sociales también entraron en escena, promoviendo marchas y bloqueos de carreteras en varias provincias. Organizaciones que representan a trabajadores informales, desempleados y comunidades indígenas se han movilizado contra lo que llaman un ajuste brutal que podría empeorar la desigualdad social. Para estos grupos, las políticas de Milei representan un paso atrás, favoreciendo solo a la élite económica. Por otro lado, el sector empresarial y grupos de pensamiento liberal salieron en defensa de las reformas. Empresarios del agronegocio, la industria y el sector financiero expresaron optimismo sobre los cambios, afirmando que la reducción de la burocracia y la desregulación pueden atraer inversiones y generar empleos. En varias ciudades, empresarios y trabajadores autónomos participaron en caravanas y manifestaciones a favor del presidente, argumentando que la economía necesita un shock liberal para salir del estancamiento. Además, grupos de jóvenes liberales, que han crecido políticamente en los últimos años inspirados por la retórica antiestatal de Milei, han organizado eventos y movilizaciones para mostrar su apoyo. Para este segmento de la población, el presidente está cumpliendo su promesa de campaña de reformar la economía argentina, incluso si eso significa tomar medidas impopulares. Las redes sociales se han convertido en un reflejo de la polarización en las calles. Los hashtags a favor y en contra de Milei dominaron Twitter e Instagram, con acalorados debates entre usuarios, periodistas e influencers políticos. Los vídeos de enfrentamientos entre manifestantes se difundieron rápidamente, aumentando aún más las tensiones. Algunas figuras públicas como artistas e intelectuales se posicionaron públicamente en contra de las reformas, mientras que los economistas liberales intentaron tranquilizar al mercado y explicar los beneficios de los cambios. Además, las redes sociales fueron escenario de campañas organizadas por ambos lados. Los movimientos contra el gobierno utilizaron Internet para difundir denuncias y llamar a acciones, mientras que los partidarios del presidente utilizaron las mismas herramientas para reforzar el discurso de que Milei enfrenta resistencia de sectores que quieren mantener el status quo. Uno de los pilares de la estrategia económica de Milei es la dolarización. La propuesta pretende reemplazar el peso argentino por el dólar como moneda oficial, con el objetivo de eliminar la inflación crónica que azota al país desde hace décadas. Economistas como Emilio Ocampo, uno de los principales impulsores de esta medida, argumentan que traería estabilidad inmediata, eliminando el riesgo cambiario y atrayendo inversión extranjera. Por otro lado, críticos como el economista Martín Guzmán, exministro de Economía, advierten que dolarizar sin reservas suficientes podría ser desastroso. El país enfrenta actualmente un nivel crítico de reservas internacionales, lo que podría hacer de la conversión una misión imposible, sin un shock de liquidez que golpearía duramente a la población. Milei también apuesta por un severo ajuste fiscal, con profundos recortes en el gasto público y en la estructura estatal. El objetivo declarado es reducir el déficit fiscal, uno de los factores que impulsan la inflación. Para el economista José Luis Espert, estas medidas son esenciales para recuperar la confianza del mercado y garantizar un entorno más predecible para los negocios. Sin embargo, expertos como Claudio Lozano advierten sobre el impacto social de estas medidas. Recortar los subsidios podría resultar en aumentos significativos en las tarifas de servicios básicos, como la energía y el transporte, haciendo aún más difícil la vida de las personas. Argentina ya enfrenta una tasa de pobreza de más del 40%, y un ajuste drástico podría empeorar aún más esta situación. Otro punto central del plan económico de Milei
es la apertura completa al libre mercado, reduciendo drásticamente las barreras comerciales y eliminando las regulaciones estatales. El presidente sostiene que esto hará al país más competitivo y atraerá inversión extranjera, especialmente en el área de exportaciones agrícolas, donde Argentina tiene ventajas comparativas. Sin embargo, economistas como Ricardo Aronskind señalan que esta liberalización podría conducir a una rápida desindustrialización. Con una moneda valorada a través de la dolarización y la apertura total, las industrias locales podrían no poder competir con productos importados más baratos, lo que resultaría en quiebras y desempleo en el sector industrial. Además, la ausencia de regulaciones puede favorecer a los monopolios y perjudicar a los pequeños empresarios. Argentina tiene una de las mayores deudas externas del mundo y una relación problemática con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Milei propone una negociación agresiva para reestructurar esta deuda, buscando mejores condiciones para el país. Sin embargo, el FMI ya ha indicado que podrían requerirse medidas de austeridad aún más severas a cambio de nuevos acuerdos. Economistas como Hernán Lacunza, exministro de Hacienda, sostienen que esta renegociación podría darle un respiro al país, evitando un nuevo default. Sin embargo, críticos como el economista Arnaldo Bocco advierten que las exigencias del FMI podrían dificultar aún más la recuperación económica y aumentar la inestabilidad social. Con todas estas medidas radicales, la gran pregunta entre los expertos es si la economía argentina será capaz de sostener un crecimiento acelerado o si entrará en un nuevo ciclo de crisis. Hay quienes creen que la combinación de dolarización, apertura del mercado y ajuste fiscal puede atraer un boom de inversiones y estabilizar al país en el mediano plazo. Por otro lado, también existe el temor de que la política económica de Milei resulte en una recesión prolongada, con alto desempleo y creciente desigualdad. Los expertos señalan que la velocidad y la forma de implementación de estas reformas serán determinantes para definir el destino económico de Argentina en los próximos años. Información de fuentes internas indica que incluso antes de las elecciones, un grupo selecto de aliados políticos y asesores económicos ya estaban conscientes de la profundidad de los cambios que Milei pretendía implementar. Según documentos filtrados, en la formulación de las reformas participaron activamente figuras como Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central y uno de los mentores del Plan Económico. Además de él, Guillermo Francos, actual ministro del Interior, también habría tenido acceso a los principales lineamientos incluso antes de la segunda vuelta electoral. Otra pieza clave en este rompecabezas es Luis Caputo, exministro de Finanzas y ahora encargado de tratar de estabilizar la economía del país. Según se informa, Caputo comenzó a trabajar en los detalles del plan poco después de la primera ronda, preparando estrategias para enfrentar la resistencia del mercado y la población. La mayor sorpresa, sin embargo, viene del lado de la oposición. Los informes indican que miembros de la coalición Juntos por el Cambio también estaban al tanto de algunas de las medidas antes de que se anunciaran oficialmente. Algunas personas cercanas al expresidente Mauricio Macri, como Alfonso Prat-Gay y Hernán Lacunza, ya discutían entre ellos la posibilidad de una reestructuración económica drástica si Milei era elegido. Lo que no está claro es hasta qué punto esta información privilegiada se utilizó para anticipar el mercado, o incluso para negociar posiciones gubernamentales. Otra figura que aparece en los informes es Sergio Massa, exministro de Economía y principal oponente de Milei en las elecciones. Aunque fue un acérrimo crítico del plan ultraliberal durante la campaña, hay indicios de que miembros de su equipo económico ya estaban al tanto de la dolarización propuesta y los recortes masivos. La pregunta que surge es, ¿por qué no se utilizó con más fuerza esta información durante el debate electoral? ¿Había interés en mantener ciertos acuerdos entre bastidores? Otro punto interesante es el movimiento del mercado financiero antes del anuncio oficial del plan de Milei. Grandes inversores y bancos internacionales comenzaron a retirar capital del país semanas antes de la toma de posesión, lo que sugiere que había conocimiento previo de medidas que podrían desestabilizar el peso argentino. Algunas casas de bolsa locales comenzaron a recomendar la compra de dólares a sus clientes incluso antes del anuncio oficial de los recortes de impuestos,
lo que generó sospechas sobre filtración de información privilegiada. Documentos obtenidos por periodistas revelan que grupos financieros cercanos al gobierno vienen discutiendo estrategias para enfrentar la dolarización desde mediados de 2023. Si esa información fue compartida solo entre aliados, o si fue utilizada para beneficiar a ciertos sectores del mercado, es algo que aún está bajo investigación. Otro aspecto que intriga a los analistas políticos es el papel de los aliados internacionales en la formulación del plan de Milei. Durante la campaña, el entonces candidato se reunió con economistas y políticos estadounidenses vinculados al sector financiero, incluidos representantes de JP Morgan y Morgan Stanley. La participación de figuras como Steve Hanke, uno de los mayores defensores de la dolarización, indica que el proyecto puede haber sido discutido con agentes externos antes incluso de llegar al público argentino. Además de Estados Unidos, Milei también mantuvo conversaciones con personalidades de la derecha europea, como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y miembros del gobierno italiano. Aún no está claro hasta qué punto estas conexiones han influido en la economía, pero los expertos dicen que el nuevo presidente argentino parece haberse inspirado en modelos internacionales para dar forma a sus reformas. Mientras los argentinos intentan comprender las consecuencias de estas reformas, la pregunta sigue siendo, ¿quién se benefició del conocimiento previo del plan económico? Los bancos, los inversores y los políticos de distintos espectros ideológicos parecen haber tenido acceso a la información estratégica antes que la población general. Esto levanta sospechas sobre posibles colusiones, acuerdos secretos e incluso traiciones dentro de la propia estructura política del país. Milei se convirtió rápidamente en una figura célebre entre los líderes mundiales de derecha. Políticos como Donald Trump, expresidente estadounidense, han expresado abiertamente su apoyo a las medidas del argentino, elogiando su postura contra el socialismo y su promesa de reducir drásticamente la interferencia del Estado en la economía. Durante un evento reciente, Trump llegó a declarar que Milei es un ejemplo para el mundo y que sus políticas podrían transformar a Argentina en una nueva potencia económica. En Europa, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, también expresaron su apoyo al presidente argentino. Ambos enfatizan que las políticas de Milei representan una resistencia contra lo que llaman globalismo y burocracia estatal excesiva. Además, los movimientos liberales de varios países ven a Milei como un representante del liberalismo económico puro, promoviendo sus ideas como un modelo a seguir en otras naciones que enfrentan crisis fiscales y alta inflación. Pese al apoyo de sectores más conservadores y liberales, varios organismos internacionales han mostrado preocupación por el rumbo de la economía argentina bajo Milei. El Fondo Monetario Internacional, FMI, por ejemplo, sigue de cerca las reformas tributarias del país, ya que Argentina aún tiene miles de millones de dólares en deuda con la entidad. Si bien el FMI ha elogiado los esfuerzos por reducir el déficit fiscal, existe la preocupación de que la austeridad extrema podría profundizar la crisis social y aumentar la inestabilidad política. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, también lanzó advertencias sobre el impacto de las reformas, particularmente en lo que respecta a los derechos sociales y laborales. Los informes sugieren que los recortes abruptos a los programas sociales podrían exacerbar aún más la pobreza y aumentar la desigualdad. Agencias especializadas de la ONU, como la Organización Internacional del Trabajo, OIT, siguen de cerca la flexibilización de las leyes laborales propuesta por el gobierno argentino. En América Latina la recepción a Milei ha sido variada. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva ha adoptado una postura cautelosa, evitando enfrentamientos directos con el argentino, pero dejando clara su preocupación por los impactos de las políticas económicas ultraliberales. Lula declaró recientemente que quiere mantener buenas relaciones con Argentina, pero que no comparte la visión económica de Milei. Otros líderes como Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Gustavo Petro, presidente de Colombia, han sido más críticos. Ambos advierten que las políticas de Milei podrían conducir a una mayor desigualdad y una mayor dependencia del capital extranjero,
perjudicando a sectores estratégicos de la economía argentina. Por otro lado, líderes como Nayib Bukele, presidente de El Salvador, han mostrado simpatía por el estilo directo y la agenda de Milei, viéndolo como un aliado en la lucha contra lo que llaman las tradicionales políticas estatistas de América Latina. El mercado financiero mundial ha estado siguiendo de cerca la evolución de las reformas económicas de Milei, mientras algunos inversores ven los cambios como una oportunidad para modernizar la economía argentina y abrir espacio para nuevos negocios. Otros temen la falta de previsibilidad y los impactos sociales de las medidas de austeridad. Los bancos y fondos de inversión creen que, si Milei logra equilibrar las cuentas públicas sin provocar un colapso social, Argentina podría convertirse en un polo de atracción de capital extranjero. Sin embargo, las empresas multinacionales que operan en Argentina están preocupadas por la inestabilidad política y la posibilidad de privatizaciones abruptas que podrían afectar los contratos y las regulaciones del mercado. Sectores como el energético, el agroindustrial y el financiero siguen con cautela los cambios en la legislación y las posibles fluctuaciones de la economía argentina en los próximos meses. Además de los efectos económicos, el ascenso de Milei tiene repercusiones en la geopolítica internacional. La relación de Argentina con potencias como China y Rusia podría verse afectada, ya que Milei ha mostrado una clara inclinación a fortalecer los lazos con Estados Unidos y los países alineados a Occidente. En recientes discursos, el presidente argentino ha criticado abiertamente a los regímenes considerados autoritarios y ha señalado que su política exterior estará centrada en valorar las alianzas con las democracias liberales. China, que ha sido uno de los principales socios comerciales de Argentina en los últimos años, podría reevaluar sus inversiones en el país a la luz de la nueva postura del gobierno. Rusia, por su parte, ha mostrado poco interés en los cambios políticos de Argentina, manteniendo su estrategia de relación comercial sin grandes cambios. La popularidad de Milei ha fluctuado a medida que sus medidas económicas comienzan a impactar la vida cotidiana de los argentinos. Al inicio de su mandato, su discurso antisistema y su promesa de erradicar la crisis inflacionaria generaron un fuerte apoyo entre sectores de la población, frustrados con la política tradicional. Sin embargo, la profundización de la recesión, los recortes a los programas sociales y las privatizaciones aceleradas han provocado crecientes protestas callejeras. Los sindicatos, los movimientos sociales y los grupos de trabajadores ya han comenzado a organizar huelgas generales y manifestaciones contra las reformas gubernamentales. Las próximas semanas serán cruciales para entender si Milei podrá mantener su base de apoyo o si el descontento popular conducirá a una rápida erosión de su legitimidad. Otro factor que podría influir en el futuro de Milei es su relación con el Congreso y la clase política. Desde que asumió el cargo, el presidente ha mostrado poca voluntad de negociar con otros partidos, adoptando un tono combativo contra oponentes e incluso aliados ocasionales. Esta postura ha dificultado la aprobación de proyectos clave y podría comprometer su gobernabilidad en el largo plazo. Aunque todavía cuenta con el apoyo de figuras de la derecha liberal y del empresariado, el presidente podría enfrentar crecientes dificultades si su agenda de reformas continúa bloqueada en la legislatura. Además, la oposición, aunque fragmentada, podría encontrar terreno fértil para fortalecer un frente unificado contra Milei si su popularidad continúa cayendo. La reacción de los mercados financieros y de los inversores internacionales también será decisiva para el futuro del gobierno. Inicialmente, la agenda de Milei generó entusiasmo entre sectores del mercado que vieron sus políticas como una oportunidad para modernizar la economía argentina. Sin embargo, la incertidumbre sobre la viabilidad de sus propuestas y la creciente inestabilidad política ya empiezan a generar dudas entre los inversores extranjeros. Si Milei puede implementar sus reformas sin grandes perturbaciones, podría atraer nuevas inversiones y revertir la crisis económica. De lo contrario, la fuga de capitales y la especulación contra el peso podrían profundizar aún más los problemas financieros del país, provocando una crisis de confianza que debilitaría a su gobierno. En el escenario global,
Milei ha buscado alinearse con gobiernos de derecha y sectores liberales, acercándose a países como Estados Unidos, Italia y Hungría. Su discurso crítico contra el socialismo y su postura agresiva hacia bloques como el Mercosur podrían reformular la diplomacia argentina en los próximos años. La gran pregunta es qué impacto tendrán estas alianzas en su posición dentro de la política internacional. Si logras establecer acuerdos ventajosos con socios estratégicos, podrás fortalecer tu posición e impulsar tu agenda económica. Por otra parte, el aislamiento de socios comerciales tradicionales como Brasil y China podría generar dificultades inesperadas para sectores claves de la economía argentina. Ante este escenario, el futuro de Javier Milei podría seguir caminos diferentes. En un escenario optimista, el presidente logrará implementar sus reformas de forma gradual, asegurando el crecimiento económico y consolidando su poder. Esto podría allanar el camino para una posible reelección, o incluso para un papel más destacado en la política regional. La relación entre la Iglesia Católica y la política argentina nunca ha sido sencilla, pero los recientes cambios económicos y sociales propuestos por el gobierno de Javier Milei han reavivado los debates dentro de la institución. Desde que se profundizó la crisis financiera, la Iglesia ha asumido un papel crucial en el debate sobre la moralidad, la justicia social y el desarrollo económico. Ahora, ante la revelación de que figuras del gobierno y de la oposición ya tenían conocimiento previo del plan económico de Milei, los líderes religiosos se encuentran bajo presión para tomar una posición sobre los impactos de estas medidas en la población más vulnerable. La Iglesia Católica tiene una historia de defensa de los más pobres, y siempre se ha pronunciado en contra de las políticas que empeoran la desigualdad social. El Papa Francisco, crítico abierto del ultraliberalismo económico, ha expresado en varias ocasiones su preocupación por los gobiernos que priorizan el mercado sobre los derechos sociales. Sin embargo, dentro de la Iglesia argentina, hay divisiones sobre cómo abordar las políticas de Milei. Los sectores más conservadores de la Iglesia argumentan que la desregulación económica puede generar oportunidades de crecimiento y empleo, mientras que las alas progresistas enfatizan el riesgo de aumentar la pobreza y la exclusión social. Obispos y sacerdotes de las regiones más afectadas por la pobreza ya han comenzado a manifestarse contra los recortes a los programas sociales, advirtiendo del impacto que estas medidas tendrán en las familias de bajos ingresos. Desde el inicio de su gobierno, Milei mostró poco interés en mantener una relación armoniosa con la Iglesia. En declaraciones públicas, el presidente argentino ya ha criticado a la institución, acusándola de interferir en asuntos económicos y políticos de manera indebida. El gobierno ha evitado reuniones oficiales con representantes eclesiásticos, y la tensión entre ambas partes crece a medida que empeora la situación económica del país. Mientras tanto, la Iglesia continúa desempeñando un papel activo en las comunidades necesitadas, ofreciendo asistencia a las familias afectadas por la inflación y el desempleo. Esta acción directa contrasta con el discurso de Milei, que insiste en que el mercado debe ser el principal regulador de la economía, sin necesidad de intervención estatal o institucional. El enfrentamiento entre el gobierno de Milei y la Iglesia no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios se dividen entre el apoyo irrestricto al presidente y la defensa de las críticas realizadas por los líderes religiosos. Plataformas como Twitter y Facebook se inundaron de debates sobre el papel de la Iglesia en la política argentina, generándose hashtags tanto a favor como en contra de las declaraciones de los obispos. Desde que la filtración se hizo pública, el equipo de Milei ha adoptado una postura de restar importancia a su gravedad. El propio presidente, en recientes declaraciones, afirmó que no hay secretos en su plan económico y que todo lo que se está implementando ya estaba presente en su discurso de campaña. Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno indican que existe una preocupación real por el impacto político del caso, especialmente entre aliados e inversionistas. Ante esto, una de las primeras medidas que se barajan es la apertura de una investigación interna para determinar quiénes fueron los responsables de la filtración de la información. Sectores gubernamentales temen que la revelación pueda comprometer futuras negociaciones y generar inestabilidad en los mercados.
También existe la posibilidad de cambios estratégicos dentro del gabinete económico, con el reemplazo de algunos asesores cercanos al presidente. Además de la cuestión de las filtraciones, el gobierno también está estudiando medidas para reforzar su narrativa sobre la necesidad de reformas. Ya se están planeando discursos más duros contra la vieja política y los medios tradicionales para contener cualquier daño a la imagen del presidente. Al mismo tiempo, los asesores evalúan la posibilidad de acelerar la implementación de algunas medidas para mostrar resultados concretos y reducir la presión popular. Pese a la crisis generada por la filtración, el gobierno no parece dispuesto a dar marcha atrás en sus propuestas económicas. Por el contrario, la tendencia es que Milei y su equipo utilicen el episodio como argumento para intensificar su agenda de reformas, afirmando que la resistencia interna está tratando de sabotear el avance de los cambios. Se podría adelantar la privatización de empresas estatales, con negociaciones avanzadas para la venta de sectores estratégicos. Además, se están discutiendo nuevas rondas de recortes del gasto, con el foco puesto en una mayor racionalización del sector público. El gobierno también planea fortalecer su relación con los inversionistas extranjeros, asegurando que las reformas continuarán su curso sin interrupción. Otro punto que puede cobrar fuerza en los próximos meses es la discusión sobre la seguridad institucional. Tras la filtración, el gobierno puede justificar medidas para limitar la divulgación de información estratégica y reforzar la confidencialidad dentro de los ministerios. Esta iniciativa, sin embargo, puede generar críticas respecto a la transparencia y el acceso a la información. La relación entre la Iglesia Católica y la política argentina siempre ha sido compleja, y el caso de la filtración del plan económico de Milei agrega otro capítulo a esta historia. La información de que el Papa Francisco tenía conocimiento previo de algunas de las medidas antes de que fueran anunciadas oficialmente generó curiosidad y especulaciones sobre cómo llegó esta información al Vaticano. Fuentes vinculadas a la Iglesia indican que los obispos argentinos ya habrían recibido detalles sobre el plan económico antes de su implementación. Muchos de estos obispos mantienen contacto directo con el Papa, quien sigue de cerca la situación del país. La filtración a la Iglesia pudo haberse producido a través de figuras políticas cercanas al gobierno, o incluso dentro de la oposición, buscando advertir sobre los impactos sociales de las medidas. Además, Francisco cuenta con una red de informantes confiables en el mundo político y económico argentino. Empresarios, sindicalistas y exfuncionarios del gobierno envían frecuentemente información al Vaticano sobre la dirección del país. Con esta estructura, no es de extrañar que el Papa estuviera al tanto de las reformas antes de su anuncio oficial.